ambiente. Es decir, nosotros ahora lo que observamos es hay una necesidad cada vez de más transporte, más ágil, pero por otro lado tenemos que buscar el equilibrio con menos emisiones de CO2, también menos dependencia de carburantes fósiles y también descongestión de las infraestructuras. Este equilibrio corresponderá al futuro del transporte marítimo internacional. Si bien ya hay alguna línea de actuación en esta línea que correspondería a lo que son puertos hubs, es decir, puertos que están conectados por barcos de muchísima capacidad. Últimamente ya se están entregando barcos hasta de 18.000 TEUs, 18.000 contenedores de 20 pies, y que unirían puertos principales en el mundo. Luego, el resto de distribución capilar se haría con barcos más pequeños, de menos capacidad, que su nombre es feeder, y después, finalmente, la última capilarización se haría a través de tren o a través de camión. Aquí vemos un ejemplo como, por ejemplo, desde Shanghái, desde Hong Kong, se suministra la mercancía a los puertos, barcos pequeños que van hasta Dubái. En Dubái se consolidan diferentes barcos en un barco mayor, de mayor capacidad, que va hasta Barcelona, y finalmente se hace el proceso capilar en destino a través de un camión. También se podría hacer a través de otro barco o de tren. El esquema correspondería al siguiente, es decir, un barco mother vessel, que se dice en inglés, un barco oceánico, transfiere la mercancía a otros barcos de menor capacidad y finalmente los barcos de menor capacidad lo transferirían a tren o a camión. De esta forma nos encontramos, esto es un esquema del puerto de Barcelona, nos encontramos con que los puertos se han convertido en centros logísticos internacionales. Aquí podemos observar cómo la terminal nueva del puerto de Barcelona está anexa al aeropuerto, anexos también a la zona de actividades logísticas donde se dan todos los servicios que la mercancía puede necesitar en esa ruptura modal. Nosotros desde la Aula Comercio Internacional creemos que de la capacidad que tengan los diferentes agentes que componemos la cadena logística internacional de dar servicios de alto valor añadido a esta mercancía dependerá su posicionamiento internacional. Ahora damos paso a las preguntas. ¿Por qué un flete desde España a China es más barato que desde China a España? Bueno, pues en este caso se debe a la intensidad de los flujos comerciales. Es decir, hay muchísima más demanda desde China hacia España que desde España hacia China, con lo cual las navieras lo que hacen es dar fletes mucho más atractivos para la reposición de los contenedores vacíos en el punto donde hay más demanda de ellos. ¿Cuál es el Incoterm más adecuado para minimizar el riesgo del exportador en el transporte internacional? Bueno, minimizar el riesgo se podría minimizar de una única manera, a través de un seguro con las cláusulas A, más guerra, más huelgas. Sin embargo, lo que nosotros siempre recomendamos es que se utilice un Incoterm CIF, más que nada por el control de los costes y el control de los procesos hasta la entrega de la mercancía en el puerto de destino. ¿Cómo puedo asegurar mi carga a todo riesgo contra cualquier imprevisto que pueda surgir durante el transporte marítimo? Bueno, hemos visto que el seguro a todo riesgo en el transporte marítimo no existe como tal. La póliza más adelantada o más completa serían las cláusulas inglesas A más guerra más strike. Estas serían la forma de asegurar prácticamente a todo riesgo, pero no el todo riesgo total de la mercancía. ¿Cuál es la situación actual para fletar a Irán? FOB
o CIF. Bueno, Irán es un país que tiene especial dificultad. Sin embargo, hay líneas marítimas que sí que están ofreciendo el servicio a diferentes puertos de Irán a día de hoy. La diferencia entre un FOB o un CIF, lo único que variaría sería quién contrata ese flete marítimo, pero ya digo que a día de hoy sí que hay navieras que aún están ofreciendo servicios, si bien tienen unos requisitos adicionales para solicitar el booking de estos transportes. ¿Conoces alguna naviera que esté funcionando con Irán? Bueno, pues sí, de hecho hay una compañía iraní que hace transporte internacional de contenedores, se llama Iris, y está haciendo servicios entre Europa, Asia e Irán. También tiene, en algunos sitios se puede llamar HS, creo, naviera, porque, bueno, pues por motivos comerciales creo que tiene dos nombres diferentes. A ver, una pregunta que nos envía Beatriz. Una empresa española compra mercancía en país de origen que emite Form A. La empresa española vende FOB a otra empresa española. ¿Cómo transferir el Form A al cliente? Bueno, si es una compañía española que vende a otra compañía española, sería una venta nacional. No necesitaría emitir el Form A. Debería de ser la empresa que hace la exportación, la que finalmente hace la exportación, la que lo debería de emitir. Natalia nos pregunta qué diferencia hay entre agente y transitario. ¿Puede ser la misma empresa? Bueno, efectivamente puede ser la misma empresa. Es decir, el agente es el representante de la compañía naviera en el puerto de origen o de destino. Generalmente, dependiendo de las funciones que le encomiende la naviera, puede hacer funciones de comercialización, de representación fiscal, emisión de documentos, firma de documentos, y efectivamente puede coincidir con la figura del transitario, es decir, puede también coordinar la cadena logística en su totalidad. Si bien las empresas tendemos a especializarnos y la empresa que es transitaria no suele hacer las funciones de agente de naviera. También hay intereses comerciales que pueden estar cruzados. Iñaki nos pregunta si es cierto que las compañías marítimas han quitado líneas regulares desde China hasta España. Sí es cierto de alguna manera. Lo que se ha hecho, ha habido una concentración empresarial, es decir, han eliminado algunas líneas y las navieras están cargando varias navieras en la misma línea. Esto se debe a que el consumo en España y en Europa ha caído bastante y entonces la demanda de transporte de importación ha descendido. Entonces las navieras en esos casos lo que hacen es devolver los barcos que tienen fletados a los armadores, terminar el contrato de alquiler y entonces concentrar su carga en una única naviera o unas navieras en una única línea o unas líneas más reducidas. Carlos nos pregunta ¿qué detalles importantes habría que tener en cuenta en una exportación a Sudáfrica?
Pues a nivel de transporte, ninguno especial, es decir, contratas el transporte internacional a través de una naviera en las condiciones acordadas con el cliente. Sin embargo, la emisión, hay unos acuerdos bilaterales entre la Unión Europea y Sudáfrica, entonces la emisión del EUR 1 para ciertas mercancías tendrá unas ventajas fiscales a la importación, con lo cual seguramente el cliente comprador en Sudáfrica lo solicite. Nos preguntan, ¿podrías hablarnos de cómo formalizar una venta cuando los TEUs están en tránsito en el barco? TEU es la 20 Equivalent Unit, que corresponde a un contenedor de 20 pies. Bueno, pues la forma sería emitiendo un BL a la orden. Un BL a la orden lo que nos permite es transferir no la propiedad, sino los derechos sobre la mercancía con el simple endoso. Es decir, una vez se ha emitido y tenemos el BL a la orden, cuando la mercancía está circulando, está navegando y hemos efectuado la venta a una tercera empresa, solamente con endosar el BL podríamos transferir los derechos sobre la mercancía a esa empresa compradora. Natalia nos pregunta, ¿has sugerido CIF para exportaciones y para importaciones? Pues la respuesta sería los Incoterms con F. Los Incoterms con F sería, el más utilizado sería FOB. De la misma forma que la exportación en el CIF nos permite controlar los procesos y nos permite controlar también los costes hasta que entregamos la mercancía en el puerto de destino a nuestro cliente, a la compra nos permite controlarlo de la misma manera, los procesos y los costes desde que recibimos la mercancía de nuestro proveedor en el puerto de origen. En el caso de los CIFs, en las ventas CIFs, hay que tener en cuenta que quizás es en el último momento, en el momento en el que el cliente recibe la mercancía, cuando se evalúa todo el contrato compra-venta en su totalidad. Con lo cual es un momento muy importante. Tener el control hasta esa entrega de la mercancía sería fundamental. Nos preguntan, ¿se puede hacer una carta de crédito con Incoterm DDP? Y en caso que no, ¿por qué? No es lo más aconsejable porque en DDP el crédito debe solicitar una prueba de entrega y objetivamente no nos daría tiempo. Es decir, haría falta una prueba de entrega de la mercancía al destinatario y no tendríamos el tiempo suficiente como para poderla recibir. A ver, Alberto nos pregunta, si quiero importar desde Taiwán y exportar a Chile, ¿cuál es el mecanismo ideal para hacerlo en función de costes y aranceles? A ver, no conozco los aranceles que tiene la mercancía originaria de Taiwán en Chile, pero sin embargo los costes sí que podemos optimizarlos a través de una operación triangular. Si estamos comprando en Taiwán y estamos vendiendo en Chile, lo ideal es que el transporte se haga directo, desde un puerto de Taiwán a un puerto chileno sin pasar, por ejemplo, por España. Así optimizaríamos costes porque pagaríamos un único flete, un único THC de carga en origen y en destino. No se tendría que transferir la mercancía en un puerto, por ejemplo, español.
María José nos pregunta, ¿cuál es la responsabilidad del exportador en condiciones FOB en caso de que el cliente en destino no despache la mercancía y generen gastos? Vamos a ver, hay dos tipos de contrato. Por un lado estaría el contrato de compraventa internacional, en el que está regulado por el Incoterm, y por el otro lado el contrato de transporte. Si nos referimos únicamente a los costes de transporte o los costes que ha generado la mercancía en destino, puesto que no se ha podido despachar, la naviera siempre solicitará el pago a quien le corresponda inicialmente. Si es un FOB, se lo solicitará al destinatario. Si el destinatario se desentiende, se lo solicitará al exportador, que tiene la obligación de liquidar todos esos gastos. En el contrato de transporte así lo indica. Por otro lado estaría el contrato de compraventa internacional, que sí que está regulado por el Incoterm y lo que hace es transferir las responsabilidades. Antonia nos pregunta, ¿los recargos BAF y CAF a qué corresponden exactamente? Bueno, pues el BAF es un recargo sobre el fuel, es decir, fluctúa según va fluctuando el precio del crudo a nivel internacional. Y el CAF correspondería a la fluctuación de las diferentes monedas, generalmente el dólar con respecto a la moneda de pago del flete local. Carlos nos pregunta, ¿podrías indicar cuáles son los diferentes conceptos que se barajan en aduanas? Si es a la exportación, pues habría que hacer el despacho de aduanas, lógicamente, y tener en cuenta, por ejemplo, si es mercancía que es material de defensa o productos químicos o productos que tienen requerimientos sanitarios.